En el resto de la cafetería, el estupor se transformó en un murmullo creciente. ¿Qué le pasa a ese humano?, preguntó un diplomático de las Pléyades, ajustándose sus lentes de traducción. Debería estar muerto o al menos vomitando sus entrañas. La noción de que un ser pudiera resistir la presencia de un Silari sin protección tecnológica desafiaba todas las leyes de la biología xenológica. Algunos pensaron que era un truco, que el humano era en realidad un androide avanzado diseñado para pruebas de resistencia, pero Thomas no era un robot. Sus manos temblaban ligeramente, un efecto secundario inevitable de la sobrecarga iónica en el aire. Sin embargo, no se movió. Para él, el dolor era un viejo conocido. Los humanos habían evolucionado en un planeta que intentó matarlos durante milenios, desastres naturales, virus, guerras y la presión aplastante de sus propias ambiciones. El dolor físico era secundario frente a la comprensión de la soledad. Thomas sabía lo que era ser el extraño en una habitación llena de gente, sabía lo que era ser el que repara las cosas que nadie más quiere tocar. Un oficial de seguridad, un enorme Krogan con armadura pesada, se acercó a la mesa, pero se detuvo justo en el límite de los 10 metros. Humano. Rugió con su voz de grava. Aléjate de esa cosa. Estás violando los protocolos de seguridad biológica de la estación. Estás poniendo en riesgo tu vida y la estabilidad de la red eléctrica. Levántate ahora mismo. Thomas ni siquiera se molestó en girar la cabeza. Simplemente levantó un dedo, pidiendo un momento, y siguió bebiendo su café con una parsimonia que enfureció al oficial. Elara sintió que el pánico regresaba. El conflicto estaba escalando y ella era, como siempre, el centro del mismo. Su piel comenzó a brillar con una intensidad cian, y el aire alrededor de la mesa empezó a vibrar con un zumbido eléctrico. Miró a Thomas, tratando de comunicarle con la mirada que debía irse antes de que fuera demasiado tarde. Pero el humano, sintiendo la agitación de la mujer, hizo algo que rompió todos los protocolos conocidos de la galaxia, extendió su mano sobre la mesa, a solo unos centímetros de la de ella, y la dejó allí, abierta, en un gesto de absoluta vulnerabilidad. La mano del humano era un mapa de cicatrices y callos. Para Elara, esa mano era lo más extraño que había visto jamás. Los humanos eran biológicamente frágiles, sus vidas eran un parpadeo en la escala cósmica, y sin embargo, poseían una audacia que bordeaba la locura. Thomas no la tocó, porque sabía que el contacto físico real podría quemarlo, pero la cercanía era suficiente. Estaba ofreciendo su presencia como un ancla en medio de la tormenta energética que era ella. El oficial de seguridad dio un paso adelante, decidido a sacar al humano por la fuerza, pero se detuvo en seco cuando Thomas finalmente habló. Su voz no era fuerte, pero en el silencio de la sala, resonó como un trueno. «Está cansada», dijo Thomas, sin mirar al oficial. «Ha estado sentada aquí durante 3 horas y ustedes la miran como si fuera una bomba de tiempo. Yo solo soy un ingeniero. Reparar cosas es mi trabajo. Y a veces, lo que está roto no es una máquina, sino el trato que nos damos unos a otros». El Krogan parpadeó, confundido por la lógica humana. «¿De qué hablas, pequeño mamífero? Su presencia es un riesgo iónico comprobado». Thomas soltó una risa seca. «El riesgo iónico se soluciona con una toma de tierra». Se agachó, tomó un cable de cobre de su caja de herramientas, conectó un extremo a la base metálica de la mesa y el otro a la rejilla de ventilación del suelo. «Listo. El exceso de carga ahora va directo al chasis de la estación. ¿Algún otro problema de seguridad, oficial?» El guardia se quedó sin palabras, mirando el cable rudimentario. Cuando entró en la bahía médica, encontró a Thomas descansando, con una pierna vendada y la misma expresión de calma de siempre. Al verla, sus ojos se iluminaron. «Vaya, parece que los papeles se han invertido», dijo con una voz débil pero alegre. Elara se acercó a su cama. Esta vez, no hubo cables de cobre ni mesas de metal de por medio. Ella extendió su mano y, por primera vez, Thomas extendió la suya. El contacto fue breve, apenas un roce de dedos, pero fue eléctrico en el sentido más puro de la palabra. Para Thomas, fue como sentir el calor de un sol lejano. Para Elara, fue sentir la solidez de la tierra firme. No hubo dolor, solo una transferencia de reconocimiento. «Gracias por sentarte conmigo aquel día», dijo Elara, y su voz ya no necesitaba un traductor para ser entendida por el corazón del humano. «Me devolviste el universo». Thomas sonrió y apretó suavemente su mano. «Solo estaba cansado, Elara. Y nadie debería comer solo». La historia de la Silari y el ingeniero humano se convirtió en una parábola que se contaba en todos los sistemas estelares. Se usaba para enseñar a los cadetes de la flota estelar que la tecnología más avanzada no sirve de nada si no hay humanidad detrás de ella.
La estación Zenit se convirtió en un símbolo de coexistencia, un lugar donde las diferencias biológicas no eran barreras, sino rompecabezas que podían resolverse con un poco de ingenio y mucha empatía. Thomas finalmente se jubiló y regresó a la Tierra, a las llanuras de Marte donde estaba enterrada su hija. Pero antes de irse, le dejó a Elara su vieja caja de herramientas. Para que recuerdes que siempre hay una forma de arreglar lo que parece perdido, decía la nota. Elara guardó esa caja como el tesoro más grande de su pueblo. Cada vez que se sentía abrumada por la inmensidad del espacio, tocaba el metal desgastado y recordaba el aroma del café y el sonido de una silla arrastrándose hacia ella. La multitud retrocedió un paso más, no por miedo, sino por el peso emocional de esas dos palabras. La cafetería, que antes era un lugar de exclusión, se había convertido en un teatro de la condición humana. Los demás alienígenas empezaron a darse cuenta de algo fundamental. Habían estado siguiendo protocolos de seguridad y prejuicios biológicos, pero se habían olvidado de la persona que estaba dentro de la anomalía. El humano no había usado tecnología avanzada, no había usado armas ni diplomacia complicada. Solo había usado su capacidad de recordar su propio dolor para entender el de otra persona. Algo cambió en la estación Zenit ese día. Una mujer de la especie aviana, conocida por su timidez, se acercó tímidamente a la zona de 10 metros. No cruzó la línea como Thomas, pero se sentó en la mesa más cercana, a solo unos pasos de la frontera invisible. Luego, un grupo de mineros de asteroides decidió que la mesa de al lado era un buen lugar para jugar a las cartas. Lentamente, el vacío alrededor de Elara comenzó a llenarse de vida. No era un contacto físico, pero era una proximidad social que ella nunca había experimentado. Thomas se terminó su café y cerró su termo. La tensión en el aire ya no era eléctrica, era cálida. El ingeniero se puso de pie, recogiendo su caja de herramientas. Sus compañeros humanos lo llamaban desde la puerta, instándolo a volver al trabajo en los reactores. Había cumplido su misión no oficial. Había roto el hechizo de aislamiento que rodeaba a la última de los Hilari con nada más que una silla y un cable de cobre. «Tengo que irme», dijo Thomas. «Esos reactores no se van a arreglar solos, y el jefe de máquinas humano es mucho más aterrador que cualquier campo energético que puedas generar». Elara soltó una pequeña risa, un sonido que era como una serie de armónicos celestiales. Por primera vez, se sintió ligera, no como una carga para el universo, sino como parte de él. «Vendré mañana a la misma hora», añadió Thomas. «Traeré un café mejor. Ese de la máquina sabe a combustible de cohete». Él comenzó a caminar hacia la salida. La multitud se abrió para dejarlo pasar, esta vez con una mirada de respeto que bordeaba la reverencia. No era el respeto que se le da a un guerrero, sino el que se le da a alguien que ha demostrado una sabiduría superior. En un universo lleno de especies con poderes psiónicos, fuerza sobrehumana o inteligencia artificial avanzada, el superpoder de la humanidad resultó ser algo mucho más simple y devastador. La capacidad de no apartar la mirada. Elara se quedó en la mesa, pero ya no estaba sola. Observó cómo el cable de cobre seguía allí, conectándola a la estación. Ese pequeño hilo de metal era un símbolo de su nueva realidad. No tenía que cambiar quién era, no tenía que dejar de ser una Silari. Solo necesitaba que alguien le enseñara cómo conectarse con el resto del mundo sin destruirlo. Miró sus propias manos, que ahora emitían un brillo suave, una luminiscencia que parecía bailar al ritmo de la música ambiental de la cafetería. En los días siguientes, el efecto Thomas se extendió. La administración de la estación, avergonzada por la intervención del humano, instaló oficialmente reguladores psiónicos en varias áreas de descanso para que Elara pudiera circular libremente. Los científicos de la Zenit comenzaron a estudiar no cómo curar a Elara, sino cómo adaptar el entorno para ella. La humanidad, esa especie joven y a menudo considerada primitiva por su dependencia de la biología orgánica, acababa de dar una lección de ingeniería social a razas que tenían milenios de antigüedad. Thomas se convirtió en una leyenda local. No solo por su trabajo en los reactores, que fue impecable, sino por su valentía silenciosa. Se decía que los humanos tenían un fallo genético que los obligaba a cuidar de las cosas rotas, ya fueran máquinas o almas. Para las otras especies, esto era una ineficiencia, para los humanos, era su mayor fortaleza. Elara aprendió que la palabra ingeniero en la lengua de Thomas no solo significaba alguien que construye puentes o motores, sino alguien que encuentra soluciones donde otros solo ven problemas. La capitana de la estación, una entidad gaseosa de gran sabiduría, llamó a Thomas a su oficina una semana después. Esperaba regañarlo por violar los protocolos, pero en lugar de eso, se encontró preguntándole sobre la Tierra. ¿Cómo es que tu especie no tiene miedo de lo que no entiende?, preguntó la capitana. Thomas, que estaba limpiando una mancha de aceite de su manga, se encogió de hombros. «Oh, tenemos miedo», admitió. «Mucho miedo.
Pero en nuestro planeta aprendimos que lo único más aterrador que el monstruo bajo la cama es estar solo en la oscuridad. Pasaron los meses y la estación Zenith cambió su arquitectura. Ya no había zonas muertas. Elara ahora trabajaba en el centro de comunicaciones, donde su afinidad con las ondas electromagnéticas le permitía detectar señales de socorro que los ordenadores más potentes pasaban por alto. Se había convertido en una pieza clave de la seguridad galáctica. Y cada ciclo, a la hora del descanso, se dirigía a la misma mesa de la cafetería. Ya no era la mesa de la paria, era la mesa del encuentro. Un día, Thomas no llegó. Elara sintió una punzada de preocupación. Su campo energético vibró con una frecuencia de ansiedad. Preguntó a los otros humanos y se enteró de que Thomas había sufrido un accidente leve en la sala de máquinas, una tubería de refrigerante había estallado y él estaba en la bahía médica. Sin dudarlo, Elara se dirigió hacia allá. Los pasillos se despejaban a su paso, pero ya no era por miedo, sino por cortesía. Ella llevaba consigo un pequeño dispositivo que Thomas le había ayudado a construir, un estabilizador portátil que mantenía su carga en niveles seguros. Cuando entró en la bahía médica, encontró a Thomas descansando, con una pierna vendada y la misma expresión de calma de siempre. Al verla, sus ojos se iluminaron. «Vaya, parece que los papeles se han invertido», dijo con una voz débil pero alegre. Elara se acercó a su cama. Esta vez, no hubo cables de cobre ni mesas de metal de por medio. Ella extendió su mano y, por primera vez, Thomas extendió la suya. El contacto fue breve, apenas un roce de dedos, pero fue eléctrico en el sentido más puro de la palabra. Para Thomas, fue como sentir el calor de un sol lejano. Para Elara, fue sentir la solidez de la tierra firme. No hubo dolor, solo una transferencia de reconocimiento. «Gracias por sentarte conmigo aquel día», dijo Elara, y su voz ya no necesitaba un traductor para ser entendida por el corazón del humano. «Me devolviste el universo». Thomas sonrió y apretó suavemente su mano. Solo estaba cansado, Elara. Y nadie debería comer solo. La historia de la Silari y el ingeniero humano se convirtió en una parábola que se contaba en todos los sistemas estelares. Se usaba para enseñar a los cadetes de la flota estelar que la tecnología más avanzada no sirve de nada si no hay humanidad detrás de ella. La estación Zenith se convirtió en un símbolo de coexistencia, un lugar donde las diferencias biológicas no eran barreras, sino rompecabezas que podían resolverse con un poco de ingenio y mucha empatía. Thomas finalmente se jubiló y regresó a la Tierra, a las llanuras de Marte donde estaba enterrada su hija. Pero antes de irse, le dejó a Elara su vieja caja de herramientas. «Para que recuerdes que siempre hay una forma de arreglar lo que parece perdido», decía la nota. Elara guardó esa caja como el tesoro más grande de su pueblo. Cada vez que se sentía abrumada por la inmensidad del espacio, tocaba el metal desgastado y recordaba el aroma del café y el sonido de una silla arrastrándose hacia ella. Hoy en día, si visitas la Zenith, verás una estatua de bronce en el centro de la cafetería. No es una estatua de un gran emperador o un guerrero conquistador. Son dos figuras sentadas a una mesa, una mujer que brilla con luz propia y un hombre con un termo de café. Es un recordatorio de que, en un universo lleno de maravillas y terrores, el acto más revolucionario que puedes realizar es, simplemente, sentarte al lado de alguien que el mundo ha decidido ignorar. Porque al final, no somos las estrellas que habitamos, ni la energía que emitimos. Somos los puentes que construimos en el silencio, las manos que extendemos sin esperar nada a cambio y la capacidad de decir, sin pronunciar una sola palabra, no estás solo. Yo estoy aquí. Y en ese simple acto, el ingeniero humano no solo reparó una estación, sino que le dio un nuevo propósito a toda la galaxia. La historia continúa, pero el vacío se ha ido para siempre. En la inmensidad del cosmos, hay silencios que gritan y vacíos que pesan más que una estrella de neutrones. Durante 3 ciclos solares, la comandante Valerka fue una paria en su propia nave. Nadie se acercaba a menos de 10 metros. Nadie cruzaba su mirada. El miedo era una barrera física, hasta que llegó él. Un simple ingeniero humano, con las manos manchadas de grasa y el uniforme desgastado. No pidió permiso, no hizo preguntas, y no pronunció una sola palabra. Simplemente, se sentó. Y en ese instante, el imperio más temido de la galaxia tembló, no por una guerra, sino por un acto de compasión que nadie vio venir. La estación estelar Zenith era un hervidero de vida, un crisol donde 1000 especies convergían en un caos organizado de comercio y política. Sin embargo, en el centro exacto de la cubierta de recreo, existía un oasis de silencio absoluto. Allí estaba ella, Elara, la última de los Silari. Su piel, de un azul eléctrico que vibraba con una energía inestable, era una señal de advertencia para cualquier forma de vida biológica.
Los Ilari no eran malvados, pero su sola presencia alteraba los campos electromagnéticos de los seres cercanos, provocando náuseas, mareos y un miedo irracional que brotaba del tallo cerebral de cualquier especie sensible. Elara se sentaba cada ciclo en la misma mesa de metal frío, mirando un horizonte de estrellas a través del cristal reforzado. A su alrededor, la vida bullía. Los glornianos intercambiaban cristales de energía, los sintéticos procesaban datos en silencio y los mercaderes de Orión gritaban sus ofertas. Pero nadie, absolutamente nadie, cruzaba la línea invisible que rodeaba su mesa. Era una zona muerta de 10 metros de diámetro. Para el resto de la galaxia, Elara no era una persona, era un peligro ambiental, un error de la naturaleza que debía ser tolerado pero nunca tocado. Ella recordaba el calor de su hogar antes de la gran extinción, recordaba el roce de las manos de su madre, una sensación que ahora era un mito. El aislamiento no era solo físico, era una erosión del alma. Cada día, el peso de su propia existencia se hacía más difícil de cargar. La soledad en el espacio no es la falta de personas, sino la presencia de miles de ellas que deciden que tú no existes. Elara bajó la mirada hacia su bebida, una mezcla de aminoácidos que brillaba con una luz pálida, y suspiró. El sonido fue ahogado por el ruido ambiental de la estación, un recordatorio de que su voz tampoco tenía destino. Entonces, las puertas neumáticas se abrieron con un siseo diferente. Un grupo de humanos, recién llegados del sector terrestre para el mantenimiento de los reactores de curvatura, entró en el recinto. Eran toscos, ruidosos y olían a ozono y café barato. Entre ellos caminaba un hombre de mediana edad, con el cabello canoso y una caja de herramientas que parecía haber sobrevivido a 3 guerras mundiales. Su nombre era Thomas. Mientras sus compañeros se amontonaban en la barra principal, Thomas escaneó la sala buscando un lugar tranquilo. Sus ojos se detuvieron en la mesa solitaria de la mujer azul, el resto de los presentes contuvo el aliento de forma instintiva. Era un fenómeno común en la Zenith, ver a un recién llegado cometer el error de acercarse a la zona prohibida. Los susurros cesaron en las mesas cercanas. Un comerciante de piel escamosa apostó en voz baja 3 créditos a que el humano colapsaría antes de llegar a 5 metros. Elara, sintiendo el cambio en la presión estática del aire, no levantó la vista. Ya conocía el guión, el extraño se acercaría, sentiría el primer latigazo de su campo energético, palidecería y huiría con una expresión de asco o terror. Thomas no se detuvo. Sus botas pesadas golpeaban el suelo de rejilla con un ritmo constante, metálico, deliberado. A los 7 metros, la mayoría de los humanos experimentarían una migraña punzante. A los 5 metros, el sabor a metal llenaría sus bocas. Pero Thomas simplemente se ajustó la correa de su caja de herramientas. No era que no lo sintiera, sus vellos del brazo se erizaron y una fina capa de sudor apareció en su frente. Sus sensores biológicos le gritaban que retrocediera, que el aire estaba cargado de una tensión que su cuerpo no comprendía. Sin embargo, Thomas continuó. Había algo en la postura de Elara, en la forma en que sus hombros caían bajo el peso de una atmósfera invisible, que le resultaba familiar. Había visto esa misma sombra en los ojos de los veteranos que regresaban de las minas de asteroides, en los hombres y mujeres que habían pasado demasiado tiempo mirando el abismo hasta que el abismo se olvidó de mirar atrás. La distancia se acortó, 3 metros, 2 metros, 1. La estática en el aire era tan densa que pequeñas chispas azules saltaban entre la mesa y el mono de trabajo de Thomas. Elara apretó los dedos alrededor de su vaso. Su campo de energía, sensible a sus emociones, comenzó a fluctuar violentamente. Estaba aterrada de lastimarlo, de ser la razón de otro grito de dolor. Vete, quiso decir, pero su garganta estaba seca. El humano llegó al borde de la mesa. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El silencio en la cafetería era tan absoluto que se podía oír el zumbido de los sistemas de soporte vital. Thomas no dijo nada. No pidió permiso. Simplemente apartó la silla de metal, produciendo un chirrido que cortó el aire como un cuchillo, y se sentó frente a ella. El impacto visual fue inmediato. Una criatura de energía pura y un hombre de carne y hueso, separados apenas por 60 centímetros de una mesa de metal. Los espectadores esperaban que Thomas cayera al suelo convulsionando. Los guardias de seguridad de la estación incluso pusieron sus manos sobre sus aturdidores, listos para intervenir si la radiación de la Ilari se volvía letal. Pero Thomas solo exhaló un largo suspiro de cansancio, dejó su caja de herramienta en el suelo con un golpe sordo y se recostó en el respaldo de la silla. Elara finalmente levantó la vista. Sus ojos eran orbes de luz blanca, sin pupilas, pero en ese momento reflejaban una confusión total. Podía sentir el calor que emanaba del cuerpo del humano, un calor biológico, orgánico, que luchaba contra la frialdad de su propio campo energético.
Él estaba allí, a una distancia que nadie había osado cruzar en años. Ella buscó en su rostro alguna señal de agonía, algún rastro de ese desprecio que se había convertido en su único espejo. No encontró nada más que fatiga y una extraña, casi insoportable, calma. Thomas sacó un pequeño termo de metal de su bolsillo, desenroscó la tapa y el aroma a café cargado inundó el pequeño radio de la mesa. El olor era terrenal, rústico y por alguna razón, increíblemente reconfortante para Elara. Él le ofreció un breve asentimiento con la cabeza, un gesto mínimo de reconocimiento, y luego se dedicó a observar las estrellas a través del ventanal, exactamente como ella lo había estado haciendo minutos antes. No intentó forzar una conversación, no trató de ser un héroe. Solo estaba compartiendo el espacio. Para Elara, ese silencio fue el sonido más fuerte que había escuchado en su vida. No era el silencio del aislamiento, era el silencio de la compañía. Sentía como su propio campo de energía, antes errático y agresivo, comenzaba a suavizarse, sintonizándose con el ritmo cardíaco pausado y constante del humano. Los Hilari se alimentaban emocionalmente de su entorno, y por primera vez en décadas, la fuente no era el miedo, sino una aceptación tranquila y sin pretensiones. El nudo que había tenido en su pecho durante años comenzó, muy lentamente, a desatarse.